Hola a todos, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien. En esta lección vamos a hablar acerca de los tipos de educación que existen. Para eso hemos decidido diferenciarlas en cuatro clasificaciones. Existen educación según su contexto, una educación según la edad o nivel educativo, una educación según el formato y una educación según el contenido. La educación según el contexto se clasifican en tres etapas: en la formal, en la no formal y en la informal. Esto depende de cómo el gobierno establece controles para este tipo de educación. De ahí su diferenciación. Tenemos también la educación según la edad o el nivel educativo, que es la educación que estábamos hablando en la lección anterior, donde está la educación infantil, la educación media, la educación superior, universitaria, entre otros. También tenemos lo que es la educación según su formato, es decir, la educación online, presencial o semipresencial. Por último, tenemos la educación según su contenido, es decir, según la forma o según el tipo de temas o asignaturas que estemos exponiendo. Cabe aclarar que aquí existen lo que es la educación social, la educación en valores, la educación intelectual, la educación física, entre otras. Así que empecemos hablando de la educación según el contexto. Este tipo de educación se diferencia la formal dependiendo de la forma en cómo se mira el Estado, es decir, la educación tradicional que tenemos en los colegios o en las universidades, aquella educación que se respalda por medio de un certificado o de un diploma. Siguiendo, tenemos lo que es la educación no formal, ¿sí? Esta educación no se le resta importancia porque lleva el nombre de no formal, no, sino que recibe su nombre debido a que no es monitoreada o reglamentada fuertemente por el gobierno como lo es la educación formal. Y de ahí su nombre de no formal. Es, igual sigue siendo una educación que es intencional y es organizada. Por último, dentro de esta categoría tenemos lo que es la educación informal. Esta educación es la que nos brinda nuestros padres, es aquella educación que nosotros tenemos cuando hablamos con un amigo, intercambiamos conocimiento, ¿sí? Es esa educación que, aunque no es formalizada por el gobierno y tampoco pues la tenemos muy presente, es aquella educación que se da y que ocurre a lo largo de nuestra vida. Pasando a la otra categoría tenemos la educación según el nivel educativo. Esta educación está dentro del ámbito de la educación infantil, que es aquella educación que va desde los 0 a 6 años. Se conoce como preescolar, ¿sí? Y ocurre cuando pues, los niños van a la guardería o al parvulatorio. Luego eso tenemos la educación primaria. Esta educación es obligatoria, va desde los 6 a los 12 años y por lo general en algunos países es gratuita, a excepción de los materiales de apoyo o los libros. Seguidamente tenemos la educación secundaria, que va desde los 12 a los 16 años y es obligatoria. Se compone por lo general de 4 cursos. ¿Sí? Es aquella educación que está entre la primaria y la educación media básica superior, más conocida como el bachillerato. Es decir, la educación media superior, conocida también como de grado medio. Luego de esto tenemos la educación superior. Esta educación es la conocida comúnmente como educación universitaria. Es la que se representa la formación profesional de la persona ya cuando ésta ya tiene claro lo que quiere estudiar, a lo que quiere dedicarse, y es ahí donde empieza su educación, especializándose bien sea como médico, como ingeniero, como chef, como un deportista teórico en su determinado deporte, etcétera, etcétera. Por último tenemos la educación postuniversitaria, que es la educación que se da
luego de que el estudiante se preparó, adquirió conocimientos y busca especializarse a profundidad. Es ahí donde nacen los posgrados, donde nacen las maestrías o doctorados. En el otro ámbito tenemos lo que es la educación según su formato. Esta se divide en educación online, la educación que está teniendo mayor fuerza en la actualidad, ¿sí? Y en la cual pues está destinado este curso a brindarte herramientas que te permitan construir contenido digital con herramientas que estén a nuestro alcance y que sea de calidad. Luego de eso tenemos lo que es la educación presencial, la educación tradicional, la que lleva ya siglos atrás, pues trabajándose. Es la que el gobierno como tal regula constantemente mucho más que la online por el momento. Y por último tenemos lo que es la educación semipresencial, que es la educación que combina estos dos últimos modelos anteriores. ¿Sí? Un caso puede ser de que el profesor da la clase magistral presencial y deja sus tareas o documentos de apoyo en herramientas digitales. Ahora entrando en la última categoría, que es la educación según el contenido, tenemos lo que es la educación intelectual, la educación social, la educación especial, la educación en valores, la educación emocional y la educación física. La educación intelectual es aquella educación que pretende potencializar las habilidades cognitivas, las habilidades de memoria, de su razonamiento, para que el estudiante como tal desarrolle un pensamiento crítico. Luego de eso tenemos la educación social, una educación que brinda competencias sociales para que la persona pueda relacionarse, expresarse de forma íntegra o correcta con los demás personas en la sociedad. Aquí también entra lo que es la educación cultural. También tenemos lo que es la educación especial. Esta educación especial, como su nombre lo indica, se especializa dependiendo de las limitaciones físicas o biológicas que tenga o cognitivas que tenga el estudiante. Aquel estudiante que se le dificulta aprender o aquel estudiante que por el contrario tiene mucha facilidad y aprende de una forma rápida o superior al promedio. También tenemos lo que es la educación en valores. Esta educación es muy importante porque le enseña al estudiante a diferenciar de lo que está bien y lo que está mal. Es ahí también donde entra lo que es la educación moral, ¿sí? O sea, la educación en valores data y, le proporciona al estudiante herramientas para diferenciar y para expresarse de una forma bien. Tenemos la educación emocional. Esta educación emocional es muy importante también porque le permite al estudiante tener claridad sobre sus emociones y de conocer los efectos y las causas que tienen el controlar o no dichas emociones. Tenemos por último lo que es la educación física, la educación que nos permite a los estudiantes conocer su cuerpo, conocer la importancia de realizar actividad física, de llevar una sana nutrición y también de conocer todo su cuerpo, su anatomía y su morfología. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Espero pues se hayan llevado bastante conocimiento sobre los tipos de educación que existen y espero verte en la próxima lección, ¿vale? Que estés muy bien y que tengas un grandioso día.